en Jesús, buen pastor para todos ustedes. Qué alegría, seguimos en esta cincuentena pascual, ya se nos está acabando. Bueno, pero así es la vida es pasión, muerte y resurrección. Estamos sobre todo concentrándonos en la parte de la resurrección del que el Señor nos ha salvado. Y bueno, vamos a ver en el Evangelio de hoy, recordemos que estamos meditando en el Evangelio diario a San Juan, este Evangelio místico. Fíjense, hoy nos trae una porción de lo que se llama la oración sacerdotal, esta oración que hace Jesús antes de regresar a la casa del Padre. Yo me quiero fijar en el versículo número 6, dice: he manifestado tu nombre a los que me diste de en medio del mundo, tuyos eran y tú me los diste, y ellos han guardado tu palabra. Esta es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Miren, fíjense una cosa, qué hermoso. Esto es una de las razones así para sentir una gran alegría en nuestro corazón, y es que somos regalos de Papá Dios. Sí, hermano, tú y yo no somos fruto de la casualidad. Antes de la creación del mundo, antes de la creación, ya estábamos tú y yo en el seno del corazón de Papá Dios, ya estábamos en su corazón. Él nos ha donado en Jesús para que sirvamos en este mundo y sobre todo para que seamos otros Cristos en este mundo. Esa es nuestra misión hasta el último suspiro, que Dios mediante nos lleve de regreso a la casa de Papá Dios. Y nos dice también el versículo hoy que son los que han guardado tu palabra. Y esto es muy importante en nuestro corazón. En la medida que el Espíritu Santo nos dejamos transformar en esos otros Cristos, en nuestro corazón también debería comenzar a arder el mismo ardor del Señor Jesucristo de hacer la voluntad del Padre. Por eso, mis queridos hermanos, no hay nada más importante en nuestra vida que aprender a discernir la voluntad de Dios. Y es muy importante lo que decía San Ignacio de Loyola, nunca nos olvidemos de esto, de sentir con la iglesia. Y sentir con la iglesia, el resumen de lo que significa sentir con la iglesia, lo tenemos en el Catecismo de la Iglesia Católica. Sí, por eso San Juan Pablo II, ahí refrendado después por nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI, y por supuesto que con el magisterio de Papa Francisco, tenemos ese marco de referencia objetivo que es la referencia para todos. Ahí es donde vemos qué es lo que es voluntad de Dios y lo que no es. Dentro de la misma iglesia hubo algunos tiempos y todavía hay algunos coletazos de eso, de algunos que quieren hacer lo que les da la gana, lo que se llama la autonomía, es decir, pues actuar sin tomar en cuenta la referencia objetiva del Evangelio. No, señor, eso no es católico, eso no es cristiano. Nos hemos dejado lamentablemente engañar, y lo decía San Pablo VI, que el humo del infierno había entrado dentro de la misma iglesia, porque es verdad, incluso algunas generaciones de católicos fueron formados con esta idea de no tomar en cuenta nuestra doctrina. Eso es justamente lo que hizo el diablo. El diablo es el que inventa que cada uno puede hacer lo que da la gana sin tomar en cuenta a Papá Dios, sin tomar en cuenta la voluntad de Dios de lo que es el bien y lo que es el mal. Y especialmente en los tiempos recios que nos toca vivir, esto lo tenemos que tener clarísimo. Tú y yo tenemos que aprender a discernir la voluntad de Dios. Miren, desde lo pequeñito que puede ser un consejo pastoral, pasando por los consejos presbiterales, las conferencias episcopales y el mismo consejo cardenalicio en el Vaticano, todos tenemos el mismo marco de referencia. Que no se nos olvide esto para nuestra vida, porque eso es lo fundamental, cumplir la voluntad de Dios. Que Dios me los bendiga abundantemente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y quedamos bajo el manto de Mamita María.